Para explicar el funcionamiento de los módulos, hay una imagen que quiero que tengan en mente y que va a ayudar muchísimo a facilitar su comprensión. Para ello voy a recurrir a una de las diapositivas que ya habíamos visto antes en la sección de redes neuronales recurrentes. Y se trata de esta. Recordemos cuál es la idea básica de las redes neuronales recurrentes. Este es uno de los modelos más sencillos, donde tenemos un estado inicial, que debería de ser el estado oculto en el tiempo cero, y después en cada paso temporal vamos a ir almacenando un dato. Esto nos va a ir produciendo una serie de estados ocultos. Bueno, pues en esta aplicación en general, la señal que vamos a tener en cada paso temporal va a ser una palabra de la pregunta que se está metiendo como consulta para la tabla de datos o base de datos. Los estados ocultos que se están generando los vamos a tener como una especie de salidas intermedias y sí se van a estar guardando en memoria, de manera que algunos de los pasos de procesamiento vamos a ver que pueden acceder a las representaciones que se habían ido generando en pasos intermedios. Finalmente, como habíamos visto en el caso de las redes codificadoras, podemos considerar que el último elemento sería algo así como una representación compacta con todas las contribuciones temporales de los elementos anteriores. Entonces, de esta red sencilla que tenemos aquí, pensemos que lo que vamos a utilizar en esta aplicación es una mezcla donde estas ocultas, de hecho, sí pueden ser redes neuronales recurrentes, o se puede agregar la otra capa, que van a ser las bidireccionales. Recordemos también el diagrama. Es este que teníamos acá. Y la idea es que podíamos alimentar la secuencia en una dirección, pero que también iba a tener una influencia sobre una red que la analiza en reversa. Bueno, lo que va a ocurrir dentro de esta red es que también podemos tener casos como estos, cuando las cadenas de texto son muy complejas. Y finalmente, reconsiderando el diagrama más sencillo, vamos a aplicar ese diagrama a la parte de abajo que teníamos, a la parte de arriba que teníamos en un codificador. Entonces, esta parte de acá que tenía nuestros estados ocultos es lo que más vamos a estar utilizando, pero insisto, no nos vamos a quedar nada más con esta representación final, que sí va a ser importante, y de hecho por eso se le llama codificadora a la red que vamos a utilizar, o a las redes, pero también vamos a guardar en memoria estos estados intermedios. Recordarán también en los ejemplos que vimos con PyTorch que tiene esa característica de que en cada paso que vamos ejecutando nos devuelve los estados ocultos y podemos incluso recibir todo el histórico. Y es porque este tipo de aplicaciones han descubierto que utilizar esos pasos intermedios también es bastante valioso. Con esto estamos listos para entrar a la descripción de lo que van a ser los diferentes módulos del programador neuronal. El primer módulo se le va a conocer como el módulo pregunta y se trata de una red neuronal recurrente que procesa la pregunta de entrada. Entonces pensémosle a esta como las redes que ya habíamos visto para procesar cadenas de texto. Va a ir entrando una palabra en cada tiempo y nos va a ir generando estas representaciones compactas que quedan almacenadas en los estados ocultos. Vamos a tener el módulo selector, que de hecho tiene dos componentes, uno para las operaciones, otra para los datos. Y lo que hace este modelo es asignar una distribución de probabilidades sobre cada uno de estos conjuntos. Es el que podemos decir que va a generar la especie de vectores de atención para decidir qué operación es más relevante y sobre qué subconjunto de los datos con los que contamos. El segundo módulo es lo que le llamaríamos nuestra ALU con redes neuronales, que es el módulo de operaciones. Y este módulo contiene la lista de operaciones que el modelo puede aplicar, y lo que va a ser necesario aquí es definir una vez más las operaciones típicas de búsqueda en una base de datos, pero de manera que sean aplicables con estos conceptos de redes neuronales y módulos de atención. Por otro lado, tenemos también el módulo de historia, que también es una red neuronal recurrente. Entonces aquí tenemos dos redes independientes, pero que van a estarse comunicando entre sí. Y su finalidad va a ser recordar las operaciones y segmentos de datos seleccionados por el modelo desde el inicio hasta el tiempo actual. Curiosamente, lo que vamos a recordar
no es lo que tendríamos en una memoria típica von Neumann, que es el código de la operación, el dato, sino que lo que vamos a tener una vez más son estos estados ocultos, que son una especie de representación incrustada, llaman embedded en inglés, que bueno, como sabemos la idea es que sea como una especie de codificación compacta, pero qué tan eficiente sea, pues va a depender de la calidad del proceso de entrenamiento. Por lo mismo de que estas son básicamente redes neuronales recurrentes sencillas, como las que les acabo de mencionar, estos primeros 3 módulos, pregunta, selector e historia, son bastante rápidos de explicar. No es de operaciones, ese vamos a ver que sí tiene bastantes más cosas de cuidado.